Quiero en primer lugar, no, ¿qué me sale? El anfitrión parece que está grabando esta. Eso lo dejo nomás. Sí. Me está obstruyendo el aviso de que. Hay que darle a aceptar para que no le moleste en la pantalla. O continuar. Bueno, yo quiero en primer lugar expresar mi reconocimiento por el honor que se me brinda de exponer sobre este tema. Particular a mi amigo, antiguo alumno, el doctor Carlos Teixeira, que fue el que tuvo esta idea que considero muy fructífera. Y en segundo lugar, quiero establecer de manera muy enfática que soy consciente de que lo que yo voy a sostener a lo largo de esta exposición puede estar equivocado. Cuando nosotros estudiamos un tema de esta naturaleza y observamos que la administración pública es objeto de observaciones o de críticas por algunos especialistas, es necesario tomar en consideración que la administración pública tiene un centenar de especialistas. Empezamos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene la Dirección General de Asuntos Limítrofes, Marítimos, Fluviales, etcétera, etcétera. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas tiene la Dirección Nacional de Transportes Marítimo y Fluvial. La Administración Nacional de Puertos. La propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que ha promovido ahora el dragado a 34 pies del río Uruguay, del paralelo Punta Gorda hasta el kilómetro 207. La Comisión Administradora del río Uruguay. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la Intendencia Municipal de Salto. Allí hay una playa de grandes especialistas. Y el que habla es simplemente un hombre que tiene alguna experiencia en estos temas y que obviamente reconoce a modo preliminar de que los argumentos que va a emitir pueden estar debidamente fundados por carecer incluso de la información necesaria. En segundo lugar, para aquellos que no me conocen, brevemente, ¿sí? Porque hay algunos que tienen una idea de quién soy desde el punto de vista de mi especialización, pero para aquellos que no han tenido referencias mías, debo decirles que hace más de 60 años que estoy vinculado a esta temática. Ingresé en el año 61 en la docencia del Derecho Internacional en la Facultad de Derecho y luego ocupé las cátedras de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Derecho Diplomático. Fui profesor de la Escuela de Guerra Naval en Derecho Internacional Marítimo y de la Academia de Derecho Internacional de La Haya también, donde dicté cursos sobre transporte marítimo y régimen portuario. Fui negociador del Tratado de Río de la Plata, juntamente con el capitán Franzini, que afortunadamente todavía es un sobreviviente como yo, del Estatuto del Río Uruguay. Presidí la delegación uruguaya que negoció el Tratado de Desarrollo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cuarén. Fui presidente alterno de la delegación uruguaya de la Conferencia de Derecho del Mar. Tengo más de 200 trabajos publicados sobre estos temas e integré todas las comisiones binacionales para Argentina, incluso la Comisión Administradora del Uruguay. Tuve 15 años, 4 como miembro de la delegación, y era el único delegado civil del 81 hasta el 85, y luego fui presidente de la delegación uruguaya del 85 hasta el año 1996. Quiero entonces dejar perfectamente asentado, vuelvo a reiterar, que no soy el dueño de la verdad, soy simplemente un expositor, y a veces, para los que opinan distinto, puede ser válido escuchar la otra campana. Con respecto a este emprendimiento de Itapeví, yo creo que es indispensable efectuar una distinción con respecto a este proyecto. Por un lado, lo que tiene que ver con las instalaciones que se van a efectuar en la costa del arroyo Itapeví, es decir, la parte que podemos considerar terrestre de este emprendimiento, que implica, entre otras cosas, una zona franca, un free shop, un lugar de estacionamiento,
Desde ese punto de vista, sin ser un especialista, me parece que es un emprendimiento que tiene todas, digamos, las circunstancias que podrían concluir de que va a ser exitoso. Y luego está lo que se refiere al ámbito acuático, al puerto, a la terminal de barcazas y a la navegación por el río Uruguay. Con respecto a este punto, debo establecer y reconocer que ya el Ministerio de Transportes y Obras Públicas le ha concedido a la empresa que está llevando adelante este proyecto el alvio del arroyo Itapeví, que se está haciendo una obra importante con la construcción de ese muelle. Y lo que voy a exponer entonces es simplemente para que mis observaciones puedan ser consideradas o desestimadas en su caso. En lo que me es personal, creo que hay una serie de obstáculos que me he permitido distinguir: obstáculos fácticos, obstáculos jurídicos, obstáculos diplomáticos y obstáculos financieros para que este emprendimiento pueda ser exitoso. ¿Cuáles son los obstáculos fácticos? Tienen que ver con el curso, el derrotero que necesariamente van a tener que seguir las barcazas que van a efectuar el transporte primero por el embalse del río Uruguay y luego aguas arriba. En esta materia, debo decir que las profundidades del embalse son muy satisfactorias hasta llegar a las proximidades de las Estingas o Roquedales de Itacumbú, que se encuentran entre el kilómetro 472 y el kilómetro 479 del Uruguay. Son 7 kilómetros de roca, de piedras. Eso es muy difícil dragar. Se van a tener que utilizar explosivos, dragas con punta de diamante. El costo de la extracción de ese impedimento rocoso es muy alto. Pero vamos a suponer que se supera ese obstáculo, que se hacen las inversiones necesarias, se lleva una draga al embalse para efectuar ese trabajo. Vamos a aclarar además que llevar la draga al embalse no es, como dice el presidente Mujica, no es changa, es muy difícil hacerlo, transportar una embarcación de esas características. Pero supongamos que se hace y se puede perforar los roquedales de Itacubú. Tenemos allí, pocos kilómetros más adelante, el puente Uruguayana-Paso de los Libres. Este es un puente que fue construido en el año 45, habilitado oficialmente en el año 1947 por los presidentes Eurico Gaspar Dutra de Brasil y Juan Domingo Perón de la República Argentina, y denominado Getulio Vargas, Agustín P. Justo. Ese es el para que veas ahí los personajes. Sí, es el nombre oficial de este puente. ¿Qué problemas puede presentar el puente Uruguayana Paso de los Libres para el libre tránsito de embarcaciones por debajo del mismo? El problema que plantea es el bajo gálibo. Y ustedes me preguntan, ¿qué es el gálibo? Bueno, el gálibo es la distancia que existe entre la parte inferior del puente y la altura promedio de las aguas subyacentes. ¿Por qué digo que es un obstáculo? Porque si lo que se llama la guinda, ahora tengo que aclarar qué es la guinda. La guinda es la distancia que hay entre la línea de flotación de un buque y el punto más alto del mismo. Esa es la guinda en términos náuticos. Si la guinda de la embarcación, es decir, si la distancia entre la línea de flotación de ese buque, o de esa barcaza, o de ese remolcador, es mayor que el gálibo, no puede pasar. Vamos a insistir sobre eso. Es decir, es muy importante que las embarcaciones tengan una altura inferior al gálibo del puente a que estoy haciendo referencia. Creo que con respecto a las barcazas no habría problemas.
porque las barcazas pueden tener una guinda de 3 metros, 3 metros 30. Pero no sucede lo mismo si se va a utilizar un remolcador de empuje. El remolcador de empuje puede tener una guinda, reitero, la guinda es la distancia que hay entre la línea de flotación del buque y el punto más alto del mismo. Si la guinda es mayor del remolcador, el remolcador no va a poder pasar por debajo del puente. Y seguimos más adelante. Y luego tenemos 4 pasos que el capitán de navío Eduardo Lafitte, que es una eminencia en estos temas, que ha trabajado muchísimo con respecto a mejorar las condiciones de navegabilidad del río Uruguay y de buscar una solución aguas abajo de la represa. El capitán de navío Eduardo Lafitte identifica 4 pasos muy importantes con piso rocoso del tipo Itacombú, y los voy a mencionar porque son importantes. Tenemos primero Ceibos, el kilómetro 491 al 496. San Pedro, kilómetro 512 al 522. Isla Grande, del 590 hasta el 602. Y Bataúi del Vado, del 711, kilómetro 711 al 730. Si usted le suma a estos kilómetros de roca que va a ser necesario derrocar y perforar, con los 7 kilómetros de Itacombú, tenemos 53 kilómetros de piedra que van a ser necesarios para instalar un canal que permita el transporte por el río Uruguay. Pero además, a todo esto se agrega algo sumamente interesante, y es que hace ya bastante tiempo, la Argentina y el Brasil acordaron la construcción de 3 presas hidroeléctricas en el Alto Uruguay: San Pedro, Garabi-Panambi y Roncador. En el año 1981, cuando yo era el único delegado civil en la delegación uruguaya ante la CARU, promovimos con el capitán Flangini que la delegación uruguaya plantease en el seno de la CARU, conforme a lo que establece el artículo 7º del Estatuto del Río Uruguay, su objeción a la construcción de la represa Garabi-Panambi, que está a la altura de unos 30 kilómetros al sur de San Borja. ¿Por qué? Porque ese proyecto que se había acordado entre Argentina y Brasil no incluía una esclusa pasabarcos. Es decir, si usted instala una represa y no tiene esclusa, se acabó la posibilidad de la navegación longitudinal del río Uruguay. Lo hicimos sobre la base del artículo 7º del Estatuto del Río Uruguay, que después lo voy a mencionar un poco más adelante. ¿Qué dice el artículo 7º? Dice: la parte que proyecte la construcción de un canal, la modificación significativa de los ya existentes o la realización de cualquier obras que pueden causar perjuicio sensible al régimen del río, a la calidad de sus aguas o a la navegación, deberá presentarse el proyecto ante el seno del plenario de la Comisión Administradora del Río Uruguay, la que deberá expedirse sumariamente respecto a ese planteo. Cuando nosotros con el capitán Flangini logramos que el jefe de la delegación, que era el almirante Guillermo Fernández, promoviese ese tema, recibimos una respuesta negativa de inmediato por parte de la Argentina, diciendo que ese tramo del río Uruguay no formaba parte de las competencias de la Comisión Administradora del río Uruguay. Pero nosotros hicimos hincapié en el artículo 13. El artículo 13 del Estatuto aplica el régimen de consulta de los artículos 7 a 12 también al tramo no compartido del río. El tema se discutió. Al final, la delegación argentina accedió a que el tema fuese estudiado por el plenario de la Comisión Administradora del Uruguay, y en el año 1981 la delegación del vecino país, presidía el general de división Miguel Ángel Viveni Rossi, que a la sazón también era presidente de la delegación argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se expidió en cuanto a que ese proyecto causaba perjuicio sensible al régimen del río y de la navegación.
Es decir, es un tema muy importante a dilucidar. Ustedes me podrán decir, sí, pero la represa no se está construyendo. Pero aquí que en el año 2021, el presidente Javier Bolsonaro, eso lo pueden verificar en Google, declaró su interés, el interés del gobierno del Brasil, de que esa obra se llevase a cabo. Tenemos pues que este es otro tema que va a ser necesario dilucidar desde el punto de vista del canal de navegación que es indispensable construir. Porque obviamente las barcazas no pueden navegar por cualquier lado, tienen que navegar por un canal. Ese canal tiene que ser definido por la Comisión Administradora del Río Uruguay conforme a lo que acabo de transcribir del artículo 7º del Estatuto. Hay que validar, si bien las profundidades son satisfactorias hasta las proximidades de Tacubúa, es decir, hasta cerca de Bella Unión, hay que determinar un canal, hay que balizarlo, hay que ponerle las boyas y hay que incorporar ese canal a las cartas náuticas. Esa es responsabilidad de la Comisión Administradora del Uruguay y eso se tiene que hacer con el consentimiento de las dos delegaciones. Desde el punto de vista de los obstáculos jurídicos, precisamente nos enfrentamos no solamente a la necesidad de que intervenga la Comisión Administradora del Uruguay en virtud de lo que establece este procedimiento de consulta. No olvidemos que el juicio que Argentina siguió contra Uruguay por el caso Ogoña se debió precisamente porque Uruguay no presentó el proyecto en su momento ante el artículo, conforme al artículo 7º del Estatuto del Uruguay. Tiene mucha importancia que Uruguay presente el proyecto ejecutivo para instalar ese canal en el río Uruguay, en el tramo que ambos países comparten. Es decir, estamos en presencia de un proyecto que involucra a otros países, es decir, que involucra al Brasil, que no forma parte de la Comisión Administradora del Uruguay. Pero además hay otro aspecto importante a establecer. El Tratado de Límites en el río Uruguay, del 7 de abril de 1961, que firmaron Homero Martínez Montero y Diógenes Taboada, por eso que nosotros los negociadores del Tratado del Río de la Plata, a ese tratado lo llamamos el Tratado de los Griegos, porque lo habían firmado Homero y Diógenes. Bueno, cerramos cierto este paréntesis jocoso. Ese tratado establece como límite del paralelo de Punta Gorda hasta la Yui el eje del canal principal de navegación. Pero de la Yui, es decir, de la represa de Salto Grande hacia el norte, el límite es la línea media. Y ahí se pueden plantear situaciones jurisdiccionales. Yo creo que es un tema arduo que va a tener que necesariamente que resolver la Comisión Administradora del Uruguay, y además, conforme al estatuto, dispone de potestades reglamentarias para determinar cómo se va a navegar en ese tramo que es de su competencia. Pasemos ahora a los obstáculos diplomáticos. Los obstáculos diplomáticos tienen que ver fundamentalmente con la posición del Brasil. A lo largo de mi larga vida como diplomático, yo me desempeñé durante 30 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hice múltiples contactos con autoridades brasileñas con respecto al tema del río Uruguay. Siempre recibí respuestas o evasivas o negativas. En particular, en el año 1989, cuando me trasladé a Brasilia para negociar el Tratado para el Desarrollo de la Cuenca Hidrográfica del río Guarén, con una delegación que yo presidía, que integraba también el contraalmirante Alberto Ruiz y el ingeniero Sorrentino, tuve oportunidad de hablar con el subsecretario de Relaciones Exteriores, el doctor Joan Baena Suárez, sobre este tema. Yo tenía una relación profesional, es decir, académica, con Baena Suárez, porque habíamos participado en los cursos del Comité Jurídico Interamericano de Río de Janeiro,
y hablamos con mucha sinceridad sobre la posibilidad que el Brasil accediese a formar una comisión fluvial del río Uruguay del tipo de las comisiones europeas, donde todos los países ribereños integran, por ejemplo, la Comisión del Danubio, la Comisión del Rin. La respuesta que me dio fue categórica. Me dijo, a Brasil no le interesa que las cargas brasileñas salgan por el río Uruguay en un tramo compartido entre Argentina y el Uruguay. No le interesa que las cargas sean transbordadas en puertos argentinos, uruguayos, en Nueva Palmira o Buenos Aires. No es el interés nuestro, el interés nuestro que nuestras cargas salgan por los puertos brasileños. Ese es nuestro interés. Es verdad que hay dirigentes del Río Grande do Sul que están entusiasmados con la posibilidad de hacer estas dos obras, pero la geopolítica del Brasil, que mantiene una coherencia y una permanencia indudable a lo largo del tiempo, pueden cambiar los gobiernos, pero los principios geopolíticos del Brasil no varían, esos están establecidos entre Itamaraty y el Instituto Barón del Río Branco, es la que prevalece con respecto a este punto. No hay disposición del gobierno del Brasil para promover una hidrovía del río Uruguay. Y no se puede promover eso, porque para hablar de un canal de navegación en el tramo compartido entre Argentina y Brasil, obviamente se requiere el consentimiento del gobierno brasileño. No solo para el dragado, sino previamente para hacer los estudios batimétricos necesarios. Eso yo creo que es un obstáculo muy importante, porque del mismo modo que el Brasil se pidió favorablemente, y en eso puedo dar testimonio, porque yo hice contactos en su momento con respecto a la hidrovía de la Laguna Merín y Laguna de los Patos, con relación a la hidrovía del río Uruguay, la información que yo he obtenido a lo largo de los años es que no hay una disposición, no hay una voluntad política del Brasil para promover ese tipo de corredor fluvial. Y ahora vamos a pasar a los problemas logísticos, a los obstáculos logísticos. Supongamos que la Comisión Administradora del Río Uruguay autoriza, presta su consentimiento para instalar el corredor fluvial. Supongamos que Brasil hace lo propio. Supongamos que se derrocan 53 kilómetros de piedra. Supongamos que se baliza, se hace todo el bollado. Supongamos que el gálibo del puente Uruguayana Paso de los Libres permite que pasen fluidamente las embarcaciones por allí. Supongamos todo eso. Y nos vamos a enfrentar a la situación de las cargas. ¿Cuáles son las cargas? Porque obviamente promover un emprendimiento sin las cargas es una falacia. No tiene sentido porque el objeto del transporte es la carga. Entonces se habla del arroz de Itaquí o de la soja de la parte de San Borja o de la parte de forestación. Pero a ese exportador, por ejemplo, un arrocero de Itaquí, hay que decirle, bueno, mire señor, usted cuando tenga la carga, la sube en un camión, pero tiene que esperar que lleguen las barcazas. Cuando llegan las barcazas, usted transborda esa carga a la barcaza. La barcaza tiene que navegar por el río Uruguay, tiene que pasar por todos estos obstáculos a que yo he hecho referencia. Luego tiene que transbordar en Itapeví. Luego tiene que viajar aguas abajo del río Uruguay. Luego tiene que transbordar en el puerto de Nueva Palmira un buque de mayor parte. Ese buque tiene que pasar por los canales Martín García y pagar peaje, tiene que pasar por el canal intermedio, tiene que pagar peaje, tiene que pasar por el canal de Punta Indio, tiene que pasar peaje. Y el exportador va a decir, pero dígame, a la altura, cuando usted, esa carga está a la altura del puerto de Río Grande, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido? Y 5 o 6 días. Que no me va a costar, no me sirve. Yo después que la tengo en el camión, tomo la rodovía 287 y en 6 horas, 6-7 horas yo estoy en el puerto de Río Grande. El puerto de Río Grande tiene una profundidad de 16 metros. Los buques tipo Cape Size de 400 metros de hora pueden operar en ese puerto a unas profundidades que no lo pueden hacer ni en Nueva Palmira ni en Montevideo, por supuesto. Entonces, aquí hay un problema logístico muy serio. Se podrá decir que la rodovía a veces
se bloquea, que los camiones, eso se está solucionando en Brasil. La inversión que ha hecho Brasil en materia portuaria para facilitar el transporte de carga a sus terminales portuarios ha sido monumental. Y eso ha generado un crecimiento increíble. Para darles una idea de lo que está pasando en el Uruguay con nuestros puertos, el año pasado, 2021, el frigorífico Pool, que está muy próximo a Melo, exportó 29.000 toneladas de carne transportándolo por vía terrestre hasta el puerto de Río Grande, monto total $90 millones. Este año ha superado esa cifra. Es decir, en lugar de optar por el puerto de Montevideo, los llevan en camión al puerto de Río Grande y los portan por esa vía. Es decir, hay que ubicarse en este tema. No se ubicó el presidente Mujica cuando promovió el puerto de Aguas Profundas en Rocha, y yo en esa oportunidad publiqué en la revista, la revista Naval, un artículo diciendo que ese proyecto era inviable porque no tenía las cargas que lo justificaran. De modo pues que, ¿y qué pasó? Cuando llegó el ministro Rossi, y ya se habían gastado unos cuantos millones de dólares en estudios y consultoría, agarró ese proyecto y lo dejó en el último cajón de un escritorio. Yo creo que este es un tema que se debe analizar con muchísimo cuidado. Y después esto está vinculado con los aspectos financieros. Es fundamental efectuar un análisis de la ecuación costo-beneficio. Es decir, nosotros tenemos ejemplos en el río Uruguay que deben ser tomados en cuenta. En determinado momento la empresa Navipor pone un remolcador y 2 buques a operar desde el puerto de Paysandú. Los buques son el Alianza del Plata y el Provincias Unidas. No funcionó. Esos buques están abandonados y la tripulación en seguro de paro. El año pasado el presidente de la calle Pou estuvo presente en el lanzamiento de otra línea de transporte desde Paysandú con un portacontenedores muy importante, al que que le cambió el nombre, se le puso el Paysandú. Y hace muchas semanas que ese portacontenedores, que iba a ser un derrotero semanal de Paysandú a Montevideo y de Montevideo a Paysandú, hace semanas que está parado por falta de carga. Ha habido alguna operación recientemente con Fraiventos, y la hay con cierta frecuencia, a través de barcazas, pero este portacontenedores está ocioso. Entonces, hay que tomar en cuenta esa experiencia y sobre todo hay que tomar en cuenta el alto costo de la inversión, que eso fue perfectamente expuesto por el ingeniero López Laborde en un artículo publicado en el portal Bimarítimo, el alto costo que implicaría desarrollar una hidrovía conforme al proyecto Yapeví, y hay que tomar en cuenta sobre todo al informe de consultoría de CSI Ingenieros. Este informe de consultoría sobre la navegabilidad del río Uruguay y mejoramiento de sus condiciones de navegabilidad se pidió en el sentido de que era inconveniente desde el punto de vista económico, financiero y social. Reitero, quedo completamente a las órdenes de ustedes para escuchar sus comentarios y, por supuesto, muy abierto a las críticas que se le puedan realizar a la exposición que ha realizado. Muchísimas gracias. No oiga a nadie. ¿Qué pasó? No oigo a nadie. Tengo un problema. ¿Hola? Sí, lo escuchamos bien, doctor. Quedó todo perfecto. El mundo anonadado con tanta información y tanto dato y hay que verlo resuelto. Por eso, entonces las que están moviendo la neurona para ver si sale algún comentario. Bueno, yo estoy...
Sí, Eduardo. Estoy en condición, no sé si he logrado. Sí, te aparecer. vemos por un teléfono y te escuchamos por otro. Ahí está. Por suerte, la asistencia fue buena. Por supuesto, es un placer siempre encontrarnos, vernos y sobre todo escucharlo al doctor González Lapeyre, al cual le agradezco mucho la referencia que hizo en mi persona, pero todo lo que dijo sobre mi persona es basado en lo que él me enseñó. Así que no es mérito mío. Yo no puedo hablar de mucha cosa de este proyecto, del cual solo conozco lo que ha trascendido en la prensa, en declaraciones muy parciales, pero sí conozco todo lo que el doctor González Lapeyre mencionó de lo que son obstáculos, ¿verdad? Porque eso sí, me he ocupado. Todo mi estudio, mi opinión está dirigido a lo cual yo conozco, es decir, que las condiciones de navegación. Por lo tanto, los otros campos que se ha muy bien detallado de doctor González Lapeyre, soy solamente un aprendiz y un atento escucha de todos los temas diplomáticos, sobre todo históricos y eventualmente comerciales. Pero a los efectos de este nuevo proyecto es suficiente lo que yo sé. Tal como dijo el doctor González Lapeyre, hay 5 obstáculos, todos los obstáculos son de afloramiento basáltico, que vienen desde el macizo central brasilero, como son todos los ríos que desaguan en el Atlántico, parten del macizo central brasileño. Y este es el caso bien patente para el río Uruguay. El río Uruguay en sus 3 sectores, superior, medio e inferior, solamente es navegable, siempre fue navegable, naturalmente navegable, el que nosotros compartimos con Argentina y que tiene como límite el puerto de Salto. Razón por la cual el puerto de Salto tuvo ese gran despliegue de la navegación en el siglo XVIII y XIX, y que condicionó toda la navegación del río Uruguay, porque era río naturalmente navegable. Pero en ese entonces había cosas para sacar. Fue todo el gran ciclo de los cueros, o a través de la carne. No nos olvidemos que la participación en la revolución industrial del Uruguay estuvo porque sus cueros eran los únicos que podían transmitir la potencia generada en las máquinas a vapor, en las calderas. Para transmitirlas a las máquinas alternativas había que usar lo que eran las bandas, lo que después fueron sustituidos por los plásticos, pero era la transmisión de ellas, era todo eso. Por eso eran exportadores de cuero en forma tremenda. Por eso Artigas mandó 600.000 cueros al gobierno de Otorgués para que lo vendiera y le mandara armamento, libros para la escuela y vacunas para la purificación. Esos 5 obstáculos que se aparecen después, el obstáculo, o sea, afloramiento basáltico más importante fue el Salto Grande. Dejó de ser obstáculo por afloramiento con la represa. Por lo tanto, el primer obstáculo ya resuelto es trasponer la represa. A ese tramo que está en la navegación sin ningún problema, natural navegación hasta Salto, hasta la represa, que son 11 kilómetros, hay un obstáculo que no es permanente, que es el Salto Chico, y que fue cada vez menos problemático porque al momento de empezar a trabajar la represa, en los momentos de empunte, podía pasarse por encima de deja de ser obstáculo, digamos. Entonces, a esos 5 obstáculos que
refirió González Lampeire, hay que agregar uno que sería el Salto Chico, para el cual yo opino que no sería necesario derrocar completamente, sino solamente un perfil que solo lo puede dar un estudio batimétrico hidrológico muy completo y preciso. Por lo tanto, y en todos los casos, ya pretendiendo aportar algo a la solución de ingeniero sin serlo, y repito, me explayo solamente en el tema que domino, que para el cual me metí en esto, que es la posibilidad de navegación. Esos obstáculos, que como muy bien dijo Edison, sumarían 53 kilómetros, a los cuales habría que agregarle estos 3 kilómetros de ese canal que se haría en el Salto Chico, que tenía que tener un rumbo al cual te llevaría balizado y todo, pero durante 3 kilómetros, un canal de todos los canales que se proponen son de el largo del canal de cada uno de los obstáculos, por 60 metros de ancho y 4 metros de profundidad. Eso nos permite calcular el volumen a dragar y por lo tanto podemos tener una noción de costo. No es la solución, puede ser la más cara de las soluciones, que no nos sirva para el proyecto, pero sí nos sirva para los cálculos sobre el proyecto. Porque yo entiendo que todo este trayecto va desde la represa hasta Santo Tomé San Borja, que hay que hacer una precisión. ¿Por qué hablamos de Santo Tomé San Borja nada más? Porque en ese trayecto hay 3 puntos de contacto de ambas orillas, que son Salto Grande, el puente que mencionó Edison de Paso de los Libres, Uruguayana, y el tercer puente entre Santo Tomé y San Borja. Eso sería un servicio para toda la zona de producción que puede sacar de la orilla que esté más cerca. Es decir, que puede trasladarse en la zona común de ambas orillas, lo cual permite que las cargas tengan mucho mejor tránsito fluido y todas esas cosas. Esos otros obstáculos que ya no los conocemos, que los detectamos, ahí se ha hecho, cuando la Comunidad Europea participó en un proyecto junto con Carus CTM, un proyecto de 5 millones de euros que para el mejoramiento de la navegación, se hizo, sí, porque básicamente no hay información, se hizo, sí, un estudio en esos lugares donde no daba. Se fijó un calado máximo de 7 pies para que se mantenga el 90% del año, de manera que el proyecto de la hidrovía no tenga lo que le está pasando, por ejemplo, a la hidrovía del Tieté, o a las hidrovías en general, las bajantes tremendas que han tenido en el caso del Paraná, el Tamengo, todas esas cosas. Bueno, para que nosotros podamos hablar de una hidrovía que fuera viable, económicamente viable, no puede tener menos de 7 pies de calado, y ese calado debe ser asegurado, si sea estadísticamente, un 90% del año. De ahí salen a esos obstáculos que le llamamos, ¿verdad? A esos obstáculos. Bueno, si la solución última o parcial fuera otra que el derrocado, puede ser el derrocado y otra cosa más. Por ejemplo, las hidrovías en Europa traspasan los Alpes.
Eso no quiere decir que sea la solución. ¿Sí? Hay hidrovías del siglo XVIII, es decir, pero se utilizan mucho los canales artificiales. Entonces, después de que haga uno un muy detallado relevamiento de los podrán salir las soluciones de ingeniero, de las cuales yo no me puedo meter. Pero sí tenemos claro dónde están esos obstáculos, la posición de esos obstáculos. O sea que ahí la obra que se deba hacer para poder permitir la navegación debe ser la obra misma para generar los lugares donde puedan hacerse carga y se desarrolle todo el sistema productivo. Que en mi idea, no quiere decir que estamos, como decía Edison, completamente a criterio, esos lugares nos dicen dónde hay que hacer obra. Entonces, si esa obra la hacemos, tiene una otra finalidad, como sería la de poblar, como sería la de una muelle para recoger la carga, para lo que sea, ahí nos vamos perfilando a una hidrovía que está sujeta a todas las cosas que ha dicho eso, sin ninguna duda. El marco geopolítico de los 200 últimos años es exactamente lo que ha dicho y padecido Edison en el punto de vista diplomático. Y está ratificado porque el interés de Brasil fue abierto, fue claro, en elegir la idea de la Laguna Merín, porque esa es para un desarrollo de un puerto brasilero, que es el puerto de Estrella. Es decir, que indudablemente Brasil en ese curso no se apartó de su doctrina. Que se está lamentablemente no, certeramente se está cambiando esa doctrina que que le venía de los portugueses, que siempre muy difícil para Itamaraty salirse de esos parámetros y que a la larga no se sale, pero también está el comercio de hoy y sobre todo la producción de esa zona de hoy da un margen enormemente para pensar en una hidrovía. Si uno hiciera, como cálculo nomás, como uno hiciera, esos 53 kilómetros se derrocaran y el material de derrocado quedara en el lugar, porque el dragado tiene dos componentes de costos muy importantes, que son la operación de dragar y segundo la operación de traslado del material dragado, porque nunca puede quedar. En este caso, que es material, podría usarse en los lugares, en la obra que se hagan en los lugares. Por lo tanto, esa operación tendría un descuento, o digamos, el costo de eso tendría un subsidiario. Si eso fuera así, los 53 kilómetros, o 56 kilómetros, se derrocaran, el derrocado, que es muy caro, sería la solución más cara, y que, como decía Edison, depende de una prueba que se le hace, porque se le hace en laboratorio, extracción de esos, ver cuánto fuerza tiene que para poder perforarse. Es una medida muy... vale $190 el metro cúbico. Entonces, sumamos esos 53 kilómetros, los multiplicamos por 60 y por 4, nos va a dar el volumen de lo que va a ser necesario derrocar. Y si lo multiplicamos por 190 de metro cúbico, vamos a tener una
una cifra imponente, 2.500 y pico de millones de dólares. Hasta ahí son datos. Ahora, no se olvide que los 300 kilómetros de la ferrovía de Paso de los Toros a Montevideo va a salir 2.200 millones. ¿Dónde está el cambio? El cambio es lo que hay para sacar. No, el trabajo de la Comunidad Europea, en el cual participé, el estudio económico, es decir, para saber qué cosas y cuántas cosas había para sacar, dio 38 millones de toneladas entre Brasil con 29 cosas, 29 artículos, arroz, muchos de ellos, el arroz era el más importante. Que en ese momento el arroz no se tenía en cuenta, porque en ese momento Brasil compraba todo el arroz que se produjera. Ahora Brasil está exportando arroz. Entonces, y los brasileros, como muy bien dijo Edison, justamente el sector brasilero, arrocero, es el más pujante de eso, y es la representación de los intereses del Estado de Río Grande del Sur, que en toda la historia brasilera ha sido muy importante, porque siempre a la larga las cosas que se empiezan a germinar de Río Grande del Sur, es un hecho histórico también, a la larga se aplica, incluyendo la República. Entonces hay que tener... Y había un detalle muy interesante, que San Borja es el lugar de nacimiento de 3 presidentes de Brasil. Los 2 de izquierda, que fueron Getúlio Vargas y Cuadro, y uno de militares del proceso militar, Ernesto Médici. En San Borja hay museos para cada uno de ellos. Entonces, volviendo al tema que nos interesa, que es el proyecto de Itapeví, indudablemente el puerto de Itapeví cumple las condiciones, como ya Edison, tiene buena profundidad, tiene buen abrigo, todo así, pero está a 20 kilómetros del primer obstáculo, que era Itacumbú. Y después vienen 3 obstáculos más. En 50 kilómetros hay 3 obstáculos. De Itacumbú, Seibo y San Pedro están a 50 kilómetros. Lo cual es un problema para eso, pensando, tenemos que tener una solución para cada uno. Eso hace pensar que haciendo un canal o alguna otra forma pueda que de los 13 hagan 2, como hicieron con las esclusas de Panamá. Por supuesto, no el mismo procedimiento, pero quiero decir, la solución es distinta. Como decía al principio, del proyecto de Itapeví, lo único que se ha hablado es del puerto. La navegación es imposible y sí, ellos han dicho que van a trabajar con 2.000 toneladas, por lo tanto estamos hablando de las mismas barcazas que hemos pensado para que fuera, y de esa manera imposible, en mi opinión, lo que yo no la entiendo, no es que no la entiendo, es la ecuación económica cuando vaya a hacer transbordos, 2 transbordos para camiones, para el ferrocarril, cuando esté, y todo eso. Así que esos obstáculos, que sí los he detectado, los que hemos estado, conocen mis estudios, lo he acompañado con una navegación simulada y están claramente determinados dónde están,
los obstáculos y la forma que tiene, si, qué posibilidades hay, si uno puede pasar por el costado o desviar. ¿Sí? No puedo entender cómo esto. Ahora, no me parece que le hace estas actitudes de cómo se van diciendo lo que van a hacer, las autoridades que intervienen, las autoridades que no intervienen, como lo que dijo Edison, le hace mucho mal al eventual proyecto de hidrovía general. Por lo tanto, resumiendo, puede ser un muy buen puerto, pero un desastre para la hidrovía. Nada más, estoy a la orden y soy responsable de todo. Si me permite, quisiera hacer alguna referencia a los comentarios de mi amigo Eduardo Lafite. El tema es, yo no hablé del salto chico, porque creo que no tiene sentido superar el salto chico, instalar los equipos electromecánicos en la esclusa, es una inversión sumamente importante, además del dragado del salto chico, para llegar al embalse si ese corredor fluvial no está habilitado debidamente para poder efectuar un transporte a lo largo del mismo. Es decir, no tiene sentido. Vamos a derrocar Salto Chico o hacer un canal lateral. La esclusa ya está en costa seca de la represa. Hay que instalar los equipos electromecánicos en la esclusa y eso puede ser algunos millones de dólares la compra de instalación para después llegar al embalse y tener las dificultades que hemos tenido. Personalmente, yo entiendo que si hace 20 años Salto se comunicaba con Buenos Aires y con Montevideo fluidamente, con buques de pasajeros y de carga, ¿por qué no volvemos a lo mismo? Queremos adaptar los barcos, los ríos al barco cuando debemos adaptar los barcos al río. ¿Por qué llegaban perfectamente esas embarcaciones como el Meteoro, hasta un buque de ruedas que llegaba a Salto en aquel entonces? Porque tenían poco calado. Yo personalmente, si ustedes me dicen qué haría como salteño, qué es lo que promovería, yo promovería el dragado de los pasos de Corralito, Hervidero y Caballada para facilitar la navegación aguas abajo. Y ese complejo en Itapeví puede ser un lugar de almacenaje, de mercaderías para ser transportadas por embarcaciones de poco calado hacia el sur. Se está hablando de dragar ahora a 34 pies el río Uruguay. La Comisión Administradora del río Uruguay en el periodo anterior gastó $40 millones para dragar a 9 pies y a 9 metros y a 7 metros Fray Bentos y Paysandú. Y yo pregunto, sí, 19 y 23 pies creo que era. Y yo pregunto, ¿no hubiese sido mucho más conveniente promover la utilización de barcazas de poco calado para hacer ese tipo de operativos? Yo creo que Salto tiene una oportunidad, pero esa oportunidad no es con el corredor fluvial que está planteando la empresa que mueve Itapeví. Ese corredor fluvial está generando las condiciones para navegar aguas abajo de Salto, evitando esos escollos a que yo he hecho referencia en esos pasos, y con embarcaciones de poco calado. Fíjese, el río Sena París es la terminal fluvial más importante de Francia. El movimiento que hay por el Sena es impresionante. ¿Y cuánto cala? 3 y 5 metros cala, es decir, la profundidad del Sena es de 3 metros en su mayoría, pero las embarcaciones, las barcazas, las peniches que navegan por el Sena tienen menos calado. ¿Por qué no pensamos en eso en lugar de estar tirando la plata, dragando en un río que tiene un gran aporte de sedimentos y que implica un esfuerzo constante en esa materia? Ese es mi enfoque. Ahora se promueve el dragado a 34 pies
hasta el kilómetro 207, y no se toma en cuenta que si se draga a esa profundidad, los muelles de Fragmentos y de Paysandú se van a derrumbar porque el pilotaje es inferior. Yo insisto en eso. Es decir, creo que se puede hacer mucho para Salto, pero con proyectos más realistas y que se ubiquen más en lo que puede ser la utilización del río Uruguay aguas abajo de la ciudad en que ustedes tienen el privilegio de vivir. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, pregunta? Hola, buenas noches. Gabriel. Vale. Gracias, Rogelio. La verdad que ha estado más que interesante y enriquecedor el intercambio entre los dos panelistas que hablaron hasta ahora. Obviamente la navegación no es un tema de mi especialidad. Yo simplemente me vinculé al tema lateralmente por haber estado estos 15 años en la delegación del Uruguay en Salto Grande. Y personalmente aprendí a reconocer el tema como un tema muy caro para la región, muy caro en el sentido de muy deseado, porque está muy vinculado a la creación de la represa en sí misma, bueno, a la definición de una de las prioridades del uso del agua que se acordaron por los dos estados cuando se firmó el acuerdo del 46. Pero entiendo que, más allá de que a todos nos encantaría ver un Uruguay navegable en el futuro, un río Uruguay, ¿no? En el futuro, y cuanto más cercano mejor, y que asociamos eso con desarrollo, con bienestar, con trabajo, incluso con actividades náuticas y deportivas. Uno no puede ser más realista que el rey, y este tipo de obras, con total respeto y modestia le digo, porque no estoy a la altura de las personas que me han antecedido hablando en su experiencia y conocimiento del tema. Si no hay acuerdo político entre los estados involucrados en el proyecto como primera razón, como primera condición, creo que ya definen la muerte del proyecto antes de arrancar. Entonces no alcanza con la voluntad o con el deseo del gobernante de turno para llevar adelante esto. Y por otro lado está el tema del costo-beneficio, de la ecuación económica, que son proyectos que creo que sin intervención de los estados son imposibles de llevar adelante. Me cuesta creer que un privado invierta por sí solo la cantidad de millones de dólares que hay que invertir para llevar adelante una obra de este tipo si no tiene asegurada una rentabilidad. Los últimos estudios que se hicieron en el 2018-2019 por CCI, después sé que se hizo una actualización por la misma empresa durante el año 2020, al que no conozco en profundidad, pero el del 2018-19, los números no dan. O sea, no aparece como una obra rentable lo necesario para hacer navegable el río Uruguay. Y bueno, yo creo que los fundamentos que ha expuesto el doctor Lapeire son más que claros y elocuentes para entender que hay que mirar un poco más cerca a proyectos realizables y ejecutables, ¿no? Gracias. ¿Algún otro? Si no, voy a hacer una pregunta ahí, a ver qué. En función de lo que estamos hablando, ¿no? De que en definitiva hay un costo muy grande de las obras complementarias, sobre todo de las obras de la canalización, pensando hacia arriba, canalización en el sentido de generar el canal, ¿no?
son las obras, algunos dragados y obviamente todas las obras complementarias que tienen que ver con el balizamiento y con la señalización necesaria para poder navegar. Que es bastante más grande que el costo de la inversión de la inversión El puerto, del puerto, ¿no? claro. Y entonces esa pregunta que la asocio, digamos, ¿por qué hay, o si hay alguna forma de saber cuál es la razón por la cual habría empresarios interesados en poner plata en algo que a la luz no es rentable, pero además tiene dificultades para funcionar? Porque uno puede decir, bueno, voy a gastar plata en algo que no es para ganar, ¿no? Pero en definitiva la vía de navegación tiene problemas para funcionar porque los obstáculos que están planteando, que plantea González Lapeyre, que plantea Laffitte, son bastante importantes y hay que solucionarlos. Además del resto, ¿no? Entonces, ¿esto es posible que se haga el puerto con otros intereses? Y esto es pregunta, o es porque además del puerto está asociado otras concesiones que generan una especie de financiamiento o de cruzado, digamos, bueno, yo tengo que poner la plata en el puerto porque es un compromiso electoral, o un compromiso público asumido por el gobierno, pero a raíz de pongo la plata en el puerto, pero le recupero la inversión en las otras elementos que se estarían dando, que uno ha escuchado, y de vuelta estoy como capitán Laffitte, que sabemos las cosas por los diarios, ¿no? Que un depósito fiscal, un depósito aduanero, un hub logístico o puerto seco en Salto Grande y alguna otra cosa más. Entonces, esas dos cosas, ¿no? Y en el caso de que el puerto funcione, ¿quién es el que paga las obras complementarias para poder hacer funcionar el puerto, ¿no? Porque eso me parece que por los montos que tiene, termina siendo el Estado o los tres Estados en la medida que se alineen las voluntades políticas de la Argentina, de Uruguay y sobre todo de Brasil, para permitir que esos 21 millones de toneladas de carga tenía Brasil en el 2002-2003, en el estudio ese en esa zona de influencia, hasta San Borja, en el estudio de CARU, la Unión Europea y CTM, que significa más o menos el 70% de la carga, en volumen de carga, de lo que se movió entre Montevideo y Nueva Palmira en el año 19-18. O sea, es mucha carga. De vuelta, depende de la voluntad. Entonces, ¿quién paga esas obras complementarias y por qué? Es la pregunta, no tengo respuesta, ¿no? Y lo hago como pregunta, capaz que alguno sabe. ¿Por qué hay empresarios interesados en poner dinero ahí cuando sabe que el puerto, más que un puerto deportivo para poder navegar en el lago, no podría ser, porque no podríamos llegar hasta Bella Unión, porque las respingas de Itacumbú están aguas abajo de Bella Unión? Bueno, yo tengo una explicación fundamental. Yo creo que, en primer lugar, no han tenido el asesoramiento necesario. En el caso de la hidrovía ahora, por ejemplo, tienen el informe de consultoría de CSI Ingenieros. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Una consultora que hace un estudio profundo y que da el asesoramiento adecuado. Desde el punto de vista político, electoral, es bueno presentar proyectos, emprendimientos, pero el dirigente político no se da cuenta que lo peor que le puede pasar es generar una expectativa que después se ve frustrada. Pero bueno, como decía Luis Alberto de Herrera, ya ellos, los rubios del norte. Yo personalmente creo que acá hay una falta de asesoramiento. Fíjense ustedes cómo es posible que se lance la iniciativa de dragar a 34 pies, es decir, a 10 metros 36 de profundidad, el río Uruguay hasta el kilómetro 107, incluyendo fragmentos, y no se haya tomado en cuenta que no se trata simplemente del dragado, sino que hay que modificar y hacer obras civiles de enorme importancia
tanto en el puerto de Paysandú como en el puerto de Barlavento. Nadie le dijo a los asesores del Poder Ejecutivo que se podía dar esa situación. Yo veo en todo este escenario, veo que se requiere un GACH marítimo y portuario, porque la escasez de información correcta genera decisiones equivocadas. Acá se dio una situación en la cual yo fui partícipe. Se llega a un acuerdo entre la Administración Nacional de Puertos y la Corporación Nacional para el Desarrollo para el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros de profundidad. Y eso no estaba autorizado por la Comisión Administradora de Río de la Plata, lo autorizaron a 13 metros. No sabían hasta dónde llegaba el canal. Todavía no existe el proyecto ejecutivo que determine la extensión que va a tener ese canal si se prolonga hasta 14 metros, si tiene que llegar a la isobata a 14 metros. Es decir, hay mucho voluntarismo y poco estudio. Yo dije que tuve participación, porque en relación con la amistad que me une con el ministro Heber, yo le llevé las pruebas, la documentación que acreditaba que lo autorizado por la Comisión Administradora de Río de la Plata había sido solo a 13 metros. Pero de ese tipo de emprendimientos hay muchos por falta de un estudio adecuado. Fíjese el caso del puerto de Montevideo. Se promueve un puerto pesquero en la zona de Capurro. Se llevan invertidos más de 100 millones de dólares. Es una obra civil imponente. Pero hay que dragar. Es una zona de muy difícil dragado porque recibe los efluentes de los arroyos Pantanoso y Miguelete. Se llamó a licitación en 3 oportunidades y no hubo oferentes, no hay oferentes, se sigue postergando la apertura de los sobres porque no hay oferentes. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no se estudia adecuadamente la factibilidad de los distintos emprendimientos. Y no estamos hablando de chirolas, estamos hablando de más de 100 millones de dólares. El tema de gas al agua. Yo publiqué en su momento de que eso era inviable si no estaba asegurada la venta del excedente del fluido. Estaba en la tapa del libro eso. Y se fueron más de 200 millones de dólares por el drenaje. Entonces, acá hay algo que tiene que ver con un asesoramiento técnico inadecuado para este tipo de emprendimiento. Yo creo que eso sería, digamos, muy importante, de que el Poder Ejecutivo, las intendencias municipales, tuvieran, como se dice en Estados Unidos, un brain tank, un tanque de cerebros especialistas con iniciativas y con el estudio de esas iniciativas. En el tema de la hidrovía Laguna Merín, Laguna de los Patos, se están haciendo las cosas muy bien. ¿Por qué? Porque se ha recabado la opinión de especialistas. Ha intervenido Ceres, que dirige el economista Munzo y un grupo de economistas jóvenes. Ha hecho un trabajo excelente, pero hay estudios brasileños y dan la pauta de la viabilidad de este emprendimiento. Así se debe actuar, no a los ponchazos, recordando a mi amigo el guapo Larrañaga, no al voleo. Ese es el problema que tenemos, que hay que tratar de examinar con mucho detenimiento cada iniciativa. Si son los privados, ayer vinieron a mi domicilio personas que están pensando en construir puertos profundas en La Paloma. Un proyecto magnífico, fantástico. Yo no les puedo decir que no, si la plata la van a poner ellos. Ahora, si la plata la tiene que poner el gobierno, si la tenemos que pagar los contribuyentes, yo me voy a poner, porque creo que no es viable, porque no tienen las cargas, pero si ellos asumen el riesgo empresarial, allá ellos. Ahí está el quid del asunto. Yo creo a ciencia cierta que no se le pueden poner ruedas a un emprendimiento si está totalmente financiado por la iniciativa privada. Pero cuando es el Estado el que tiene que solventar enormes gastos para que ese emprendimiento sea viable, ahí vamos a tener que estudiarlo con detenimiento. Esa es mi posición. Sí, en este caso no hay, yo no vi por lo menos hasta ahora ningún estudio del Estado de cuánta plata tendría que poner para poder hacer funcionar, porque en definitiva después sigue
suponiendo que el puerto funcione, hay que generar carretera, infraestructura, más carga, además, ¿no? Que empezamos a volcar y que en definitiva termina siendo costo país. El otro día, hablando de iniciativas de naturaleza, se hablaba de aumentar la altura de la represa. Por ejemplo, pasar de 35 a 36 metros. Obviamente iba a incidir en hacer más adecuada digamos, la posibilidad más probable de que Itacumbú tuviese menor incidencia al subir la cota del embalse. Pero ¿cuánta plata le sale a los países para expropiar el espacio que va a ocupar el embalse si se sube la cota? No se trata simplemente de las obras civiles, se trata de que eso va a significar ocupar espacio terrestre que es necesario expropiar. Y eso puede tener un alto costo. Si todo hay que estudiarlo en todos los aspectos, como tiendo yo a hacerlo cuando examino un emprendimiento de esta naturaleza. Obviamente, reitero, puedo estar equivocado, ustedes tienen esto grabado, pueden examinar de punta a punta, si González Laperi, usted está equivocado por esto, por esto, por esto. Y bueno, yo lo voy a aceptar, porque insisto, no soy el dueño de la verdad, pero me parece que para rebatir lo que yo he expuesto, se van a requerir argumentos también de cierta solidez y una información de la que yo no dispongo. Si Solo me un permite... comentario. Perdón. No. Adelante. No, yo quería hacer solo un comentario que en realidad no es el tema de fondo, pero como lo mencionó el profesor recién respecto al aumento de la cota, ahí, de lo que nosotros sabemos, de los estudios que se han hecho, en realidad el principal obstáculo está por el lado argentino. Uruguay, al haber implantado la servidumbre, cuando se implantó a un nivel, si no recuerdo mal, de los 35-50, o ya tiene en realidad, entre comillas, expropiado, por decirlo así, gran parte del territorio que sería necesario expropiar si la cota se llevara a 36. Del lado uruguayo, el costo asociado a elevar la cota es muy bajo comparado con el beneficio que tendría la energía adicional que se generara. Pero lo que sí es un obstáculo al extremo que yo creo que hace inviable esto, porque nosotros hemos trabajado o planteado el aumento de cuota muchas veces a nivel de los ministerios de Industria y Energía, y aparece el obstáculo en Argentina por el tema de los ribereños en la costa justamente argentina. Eso es un obstáculo muy difícil de salvar, porque el tratamiento ha sido diferente de los dos lados, y eso es lo que me parece que hace inviable, aunque sería muy beneficioso desde el punto de vista energético para los dos países y fundamentalmente para Uruguay, porque se generaría un plus de energía a un costo, en el caso uruguayo, bajo de inversión. Solo ese comentario, gracias. Eduardo. Sí, si me permiten, justamente el ingeniero Rodríguez, yo le había planteado todo este tema en forma muy amplia, ¿no? La primera cosa que creo que tenemos que, siguiendo como dice Edison, buscar lógica, hacer razonamiento y después buscar información. ¿Qué hay de nuevo acá? ¿Qué es lo que hay nuevo en 200 años? Es que esta se convirtió en la zona mayor productora de alimentos del mundo. Esa es una realidad y que felizmente podemos suponer que va a seguir siendo, porque tiene los elementos fundamentales como es el agua y las condiciones del terreno, ¿no? para seguir teniendo excelente productividad. O sea que, bueno, entonces estamos hablando de otro mercado. Y ahora, los costos de sacar esa mercadería, esa producción millonaria, sobre todo de graneles, que además tienen que salir por acá, no tienen otra salida.
Eso da que para pensar, sí, perfecto. Evidentemente van a ser obras muy caras, y muy específicas, con mucha ingeniería, con mucho estudio, todas esas cosas. Pero también hay que ver que el nuevo problema de tener esa superproducción y la superdemanda va a tener que buscarse una salida que ahora la tecnología se puede suponer que las puede tener, como todas las cosas. Como llegar a la Luna, seguramente este problema va a tener algunas cosas. Pensando en eso, sin tener meterme en el tema del ingeniero, que he sido muy cuidadoso en eso, yo he pensado que, y este sí es un aporte profesional específico, que esa hidrovía la podríamos hacer de propulsión eléctrica. Es decir, sin generar la contaminación, que hoy es un problema muy serio, pero que también es nuevo, que lo estamos atacando nuevo. Entonces, si en aquellos lugares que tenemos detectado que tenemos que hacer obra para salvarlo, para la navegación, ahí hacer producción de energía alternativa. Y la hidrovía no contaminaría, sería la primera en el mundo, sin contaminación por el uso del petróleo, y generaría toda la energía para operar la hidrovía. Es decir, que quien está vendiendo la vía navegable le está dando el combustible también. Esos son elementos a tener en cuenta de ingreso. Segundo, ese lugar que se dragaba, que tener un muelle para las barcazas y el otro muelle para el remolcador, que ahí es donde se le va energía, va a crear un pollo de población y por ende de generación. Una hidrovía que va a tener a su favor el bajo costo del flete, que indudablemente va a repercutir, y el bajo costo de la energía. Por lo tanto, puede estimular a que emprendimientos de una misma cadena logística se hagan en esas zonas. Así que cuando pensemos en el rédito, sabemos que la inversión va a ser muy grande, pero el rédito también puede llegar a ser coincidente. El punto que acaba de aclarar el ingeniero Rodríguez, porque Salto Grande, la obra civil fue hecha a 37 metros y nunca se operó a más de 35 porque se demoró el plasmen de Brasil por justamente lo que decía Edison, por cuanto se iba a inundar sus cosas. Problema que se volvió a tener en cuenta cuando Brasil hizo las 3 represas que tiene en el Alto Uruguay, que todos pensábamos que nos íbamos a quedar sin agua allá y nunca hubo el problema. Por otra parte, ya hemos tenido niveles de 36, 36,50, hasta 36,70 y sin ningún problema. Y es muy cierto también lo que dice el ingeniero Rodríguez, que el que se perjudica es Argentina. Y ojo, que Argentina los tiene, enfoca diferente. Como Estado federal le da responsabilidad a la provincia. Y la provincia, en teoría, tiene una ley que impediría elevar esa cuota. Y ahí es otro de los detalles, como que dice Edison, del tema diplomático. Va a haber, se supone, es un problema que desde que está la última Constitución Argentina del 94 se está dando frecuentemente, que hay colisión entre la ley
del Estado y el compromiso internacional. Bueno, no sé, estamos en hora. Yo no es por ser no es por ser botón, pero en definitiva el doctor tiene que prepararse, que sale en el canal 4 ahora a las 11. Exactamente. Y tengo que ir digo, a un poco aburrir para si queda con energía para poder seguir otro día. para poder estar en condiciones ahí en el canal 4. Así que les agradezco muchísimo. Quedo siempre a las órdenes de ustedes y espero que estos comentarios puedan haberlos ilustrado mejor sobre un tema que es realmente complejo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Buenas gracias a noches. ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Excelente experiencia. Habló ahí. Excelente experiencia. Entrado al siglo XXI. Muchas gracias. Muy bien.